De nuevo aquí, amigos televidentes, bienvenido una vez más a este su programa Visión Económica a las 18 horas. Estábamos en asuntos políticos de esto y tenemos un tema. Se aprobó el presupuesto complementario, amigos televidentes. Estamos hablando de que vamos a tener unos financiamientos de cerca de 400.000 millones de pesos dominicanos que convertidos a dólares estamos hablando en 8.667 millones de dólares. Yo creo que nunca en la historia habíamos tenido un déficit de esa magnitud. Don Leo, usted es el economista. Mira, ciertamente, ya nosotros lo habíamos hablado anteriormente, que en esta coyuntura, y lo referí en un análisis anterior que hice contigo, de que lo que hacen los sectores familiares, personales y empresariales en momentos de crisis, en momentos de escasez, es salir a buscar los recursos donde están. Y siempre se sugiere mesura, cierto cuidado de no endeudarse personalmente, familiarmente o empresarialmente por encima de la capacidad de pago de estas unidades microeconómicas. Pero estamos hablando de un instrumento macroeconómico que son las finanzas públicas, ¿verdad? Entonces, en un momento de una contracción tan significativa de las actividades socioeconómicas y por tanto que se refleja en las recaudaciones fiscales del gobierno, entonces no cabe de otra. Estuve viendo el reporte del Banco Central respecto al movimiento de dinero. Por un lado, lo que significa la expansión del crédito en esta coyuntura, me sorprendí del nivel en que se ha incrementado el crédito y los depósitos durante la pandemia, increíble. Por otra parte, también estuve viendo el nivel de la circulación del dinero en manos del público, cómo se incrementó, y probablemente los programas sociales del gobierno tuvieron mucho que ver con este incremento en el dinero en manos del público, o lo que le llamamos la circulación monetaria, ¿verdad? Pero respecto al proceso de reajuste del presupuesto a través de un presupuesto complementario, se veía venir. Y me interesó mucho ver que cuando se habló de 202.000 millones de pesos del presupuesto complementario y se habilitaron 90.000 millones de pesos, prácticamente el 50% casi del total del presupuesto complementario para enfrentar la pandemia, eso quiere decir que estamos por la línea correcta, en el sentido de que cuál es el foco central que tiene la República Dominicana en estos momentos, la pandemia, porque todo el resto de afección y de impacto que ha habido es resultado de la pandemia. Entonces, si paramos la pandemia y se produce una reinserción, una reapertura de la economía, automáticamente el aparato productivo y de servicio empieza a responder y el problema económico que tenemos al día de hoy empieza a ceder. Es decir, te lo dije en el otro análisis, es más fácil resolver la crisis económica que resolver la pandemia. Porque la crisis económica tiene una dinámica, tiene una dialéctica que es cómo se resuelve una crisis económica. Bueno, generando empleo, generando producción, generando mercado, generando oferta, porque ya tiene la demanda y el flujo de dinero viene. En la parte de Keynes es inducir la economía a través del gasto público en niveles que produzcan dinero y que produzcan riqueza. Mira, hay 4 corrientes económicas que tú me provocas a mí, que yo creo que debiéramos entrar en una batea, pero una batea de esa plástica y tirarla por el Osama o por el Yaque o por donde sea. Mira, el pensamiento clásico neoliberal, ese pensamiento clásico de Adam Smith, de Ricardo, fortalecido por los neoliberales y monetaristas, eso ya no tiene sentido de que recurramos a esa fórmula para en el siglo XXI buscarle salida a los problemas de las crisis económicas. Eso hay que tirarlo al río, hay que tirar eso y dejarlo como referente histórico en las bibliotecas para que los muchachos sepan que una vez se pensaba de esa manera. El segundo pensamiento es el pensamiento económico de Carlos Marx. Es igualito, que hay que coger, envolverlo y ponerlo por ahí como una reliquia, igual que la otra teoría, para que sirva de referencia histórica a las nuevas generaciones. Y el tercero, entonces, el pensamiento keynesiano, de que Keynes en su momento fue una ecuación, una sugerencia que hizo
Le funcionó porque siempre el dinero es la variable que controla el mercado. Y si tú tienes dinero e inyectas al mercado, tú sabes que la respuesta viene de allá para acá. Eso no hay que ser ni siquiera economista para saberlo, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría, Alejandro, un pensamiento económico que mezcle la creatividad, la inventiva con el pragmatismo, que es lo que la economía mundial ha estado imponiendo en esta coyuntura. ¿Tú sabías? No andan buscando los libros, ni las ecuaciones econométricas, ni las teorías de fulano de tal. Se necesita dinero en Estados Unidos, enciendan la impresora, ¿entiendes? En República Dominicana se necesita dinero, cojamos prestado. En América Latina entero está la misma dinámica de República Dominicana porque no hay otra. Entonces, yo quiero dejar, yo soy un académico y en cierta medida yo estoy diciendo esto y puedo decir que lo estoy diciendo en chiste y en serio, ¿verdad, Alejandro? Porque el pensamiento se puede ir transformando todo eso, pero los aportes que hacen los pensadores en su coyuntura hay que contextualizarla y guardarle el respeto que científicamente ameritan, ¿verdad? Por los aportes que hicieron en el momento que se pusieron en práctica. Yo lo que no quisiera es que sigamos dirigiendo las economías con un pensamiento desfasado ya, ¿verdad? Como son esas corrientes de pensamiento que yo acabo de plantear aquí en nuestro programa. Bueno, pero como siempre hemos dicho, que lo que daba resultado al día 18 de marzo del 2020 no es lo mismo que da hoy, ni será lo mismo que da mañana. Las económicas, o sea, las partes económicas presentadas en esa época que se ameritan como si fueran hoy, aunque eran motivos diferentes, lo de la Gran Depresión, a los motivos de ahora, que es una pandemia que fue en el año 2018, la otra pandemia. Entonces, son cosas totalmente, diagonalmente opuestas. Ahora, los resultados que se esperan son los resultados de la expansión económica, aparte de una creación de riqueza no valorada en regalar, sino en producir. Esa es la parte nueva que se le pone a ese pensamiento keynesiano. A mi manera de ver, desde afuera, ustedes son los economistas. Yo tengo en mi biblioteca están los libros principales de Keynes y yo lo tengo para referírselo a mis estudiantes, pero tienen polvo, hace mucho que no lo desempolvo. Yo para buscar fórmulas, buscar orientaciones por ahí, he estado más en la línea de recrear el pensamiento económico y de hacer propuestas conforme la realidad que estamos viviendo en estos momentos. A los jóvenes de estos tiempos, incluidos los jóvenes profesionales, cuando tú le hablas de esa vieja teoría, se quedan como un poco en el limbo. ¿De qué tú me estás hablando? Vamos a hablar de lo que está pasando en el mercado. Vamos a hablar de esa conexión tan dinámica de los millennials con respecto a la necesidad del mercado. Vamos a hablar de la nueva economía, Alejandro. Vamos a hablar de la economía naranja, la economía creativa. Vamos a hablar de la economía azul, de reciclable. Y vamos a hablar de la economía verde, de economía ecológica. Y vamos a hablar de todo lo que implica la nueva economía. El cambio digital ha tenido mucho que ver con la creación de un nuevo contexto económico a nivel global. Date cuenta. No, en los meses de la pandemia, escúchame Alejandro, en los meses de la pandemia ni siquiera tú y yo hemos vuelto a hablar mucho de la revolución 4.0, la industria 4.0 y de 5G, porque el discurso nos los han modificado a la fuerza, ¿no? Y hemos tenido que meternos en esa dinámica, pero está pendiente, inmediatamente se recupere, nos recuperemos del COVID-19, la retoma de 5G, porque por abajo eso sigue trabajándose y sigue la ebullición entre Estados Unidos y China. Bueno, ahí como estabas hablando... Para cerrar, no hay de otra que colocar bonos soberanos, no hay de otra. No hay de otra. No hay de otra. Se están explorando otros mecanismos de captación de fondos, pero de verdad que yo no veo tanto, porque todo el mundo anda buscando dinero. Uno colocar papeles
que irnos otra vez a la vieja dinámica de volver a endeudarnos de manera bilateral, ni mucho menos. Así que bueno, ahí está el mercado financiero internacional y el mercado de papeles, que es donde hay que recurrir. Sí, lo que yo quiero es retomar en el asunto de la economía naranja y en el asunto de los millennials, es resolver problemas nodales. Por ejemplo, el 58% de los negocios en la República Dominicana no están legalmente constituidos o no reportan al fisco. Utilizar a esos muchachos, crear las condiciones para que de un celular tú puedas accesar a los datos o puedas accesar a tú tener una inserción en la economía a base de que tú puedas mostrarle que no hay que ser tan difícil para usted poder aportar aunque sea un peso. Porque si usted coge ese 58% y dice que van a aportar 500 pesos cada empresa de esa o cada negocio de eso, estamos hablando de cientos de miles de millones de pesos que entrarán al fisco de una manera interactiva a través de estos millennials. Oye, si no hubiese sido por la discusión todo lo que te dije ahorita de la vieja escuela del pensamiento económico, te traigo a un pensador económico, el profesor Rostow, quien creó la teoría de la utilidad marginal en el pago de los tributos. Entonces, él decía, una población, los sectores económicos pagan impuestos, tributan cuando ven que sus tributos son bien invertidos y le impactan positivamente sus unidades empresariales y familiares. Entonces, mira, esos sectores que tú estás planteando pagan impuestos hasta más que tú y que yo, para que lo sepas, porque los pagan por el consumo. Y la estructura, la estructura de América Latina es esa informalidad es la que a través del consumo, si tú te puedes buscar los diferentes sectores, cuánto es que pagan de impuestos los consumidores en la República Dominicana, tú entonces cambias tu el 70% de todos los impuestos que llegan al gobierno lo paga el sector informal. Porque lo paga directamente a través del consumo. Entonces, pero vamos a un mensaje comercial. Espérate, ese 50%, señor director, denme 30 segundos, ese 58% que tú estás planteando de informalidad, ese que tú estás planteando ahí, es un sector que sostiene esta economía. Esa es una esponja, eso es una suerte de esponja que absorbe las grandes dificultades y supera crisis internacionales y crisis nacionales. Aquí la pandemia cede y las industrias grandes tienen que durar un mes planeando, otro mes reajustando y otro mes produciendo. Y hacen los ajustes y al otro día está la economía informal, lo que le llaman la economía subterránea. De acuerdo.